Hola, ¿cómo están amigos de la Feria de Ciencias? Bienvenidos a esta primera charla del trimestre de Sábados en la Ciencia. Les ofrecemos una disculpa, tuvimos un montón de fallas técnicas, ya saben, la tecnología ¿Ya? nos juega mal, pero se encuentra con nosotros nuestro ponente, desde luego nuestro invitado del día de hoy, y la licenciada Pamela Fernández, responsable del Centro Cultural Casa de las Bombas. Licenciada Pamela, Pame, bienvenida y Gracias. te cedo el micrófono. Ok. Bien, pues buenos días a todos. Una vez más les damos la más cordial bienvenida a este programa de Sábados en la Ciencia, en donde sábado con sábado disfrutaremos de temas interesantes y temas muy relevantes. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Orlando Guzmán López, del Departamento de Física de la UAMI, y la participación de la licenciada Lilia Naya Vázquez, de la Oficina de Divulgación de la Ciencia, también de la UAMI. Bueno, pues sin más preámbulo, les damos la más cordial bienvenida y pues bueno, para ello le voy a ceder el micro a la licenciada Liliana Naya para que nos hable un poquito más acerca del doctor Orlando Guzmán López. Claro que sí, muchas gracias, Pamela. Nuevamente les ofrecemos disculpas por este retraso, pero bueno, les voy a comentar un resumen muy pequeñito para su trayectoria de nuestro invitado del día de hoy. Él es el doctor Orlando Guzmán, es doctor en ciencias, en física, obteniendo este grado en la UAM. ¿No? O sea, es orgullosamente egresado de nuestra casa de estudios. Ha sido profesor visitante en las universidades de Wisconsin-Madison de 2001 a 2005 y la Universidad de Chicago en 2018. Desde 2006 es profesor investigador en el Departamento de Física de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Sus áreas de investigación actuales son la cinética de autoensamblaje o de autoensamble de nanopartículas en cristales líquidos y la dinámica de la cooperatividad y autoensamble de las proteínas GAG en la cápside del virus del VIH-1, el virus que causa el SIDA, en colaboración con colegas de la Universidad de California, sedes Los Ángeles y Merced. Así es que es para nosotras un enorme gusto comenzar este ciclo de Sábados en la Ciencia con el doctor Guzmán. Bienvenido, doctor Guzmán. Gracias por aceptar esta invitación a nombre de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Coordinación de Extensión Universitaria de la UAM Iztapalapa. Le damos la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a todas las personas que están aquí, por tener un poco de paciencia. Las veces las computadoras son impredecibles y bueno, eso fue lo que pasó el día de hoy. Entonces, pues lo que yo quisiera comentar el día de hoy, lo que quisiera platicar es sobre los aerosoles y la COVID-19. Entonces, para ello quiero compartirles mi pantalla y en principio ya debería estar la transmisión viéndose ahora el título de mi presentación. Dice los aerosoles y la COVID-19, ¿qué tiene que ver la física en esto? Quisiera empezar diciendo que en realidad esto es un trabajo colaborativo, es un producto que hicimos un grupo de investigadores en el Departamento de Física de la UAM Iztapalapa, en particular el doctor Fernando del Río, la doctora Silvia Hidalgo, que está en la parte superior de esta imagen, el doctor Pedro Díaz y el doctor Rodrigo Sánchez, que está en la parte inferior. De este trabajo conjunto han aparecido ya publicados un par de trabajos. Uno está disponible en la revista Nexos solo en línea, en la dirección que está ahí, y espero que posteriormente sea posible poner estos enlaces en la plataforma para que si quieren consultar en una versión escrita lo que vamos a platicar, ahí está. Y también en un suplemento que publicó la UAM con una versión más larga y más técnica de los aerosoles y los virus. Esto fue hace ya algunos meses, todavía nos encontramos en la pandemia, entonces creo que todavía es relevante volver a hablar de esto. Entonces, ¿qué temas pienso tratar? Pues pienso tratar los que están aquí. Para comenzar, volveremos a decir cómo se puede contagiar la COVID-19. Como sabemos, es una enfermedad que se propaga principalmente por
los fluidos que excretamos, la saliva principalmente. Entonces queremos hablar qué pasa con la saliva. Y al hablar de eso, encontraremos que es necesario considerar factores físicos que están involucrados en el contagio de la COVID-19, que tiene que ver la física de las gotas y aerosoles con un tema biológico. Entonces eso es el quid del asunto. Y por supuesto, como consecuencia de hablar de esos temas físicos, hablar de qué sabemos con certeza, qué no sabemos con certeza, qué podemos hacer para protegernos y finalmente, dónde podremos encontrar información correcta, actualizada, porque a medida que vamos aprendiendo sobre estas cosas, la información cambia, como hemos todos experimentado, y necesitamos recurrir a algunos recursos, probablemente en línea, que son los que se actualizan más rápidamente, pero también que tengamos cierto grado de confianza en ellos. Entonces, para entrar en materia, es algo que quizás todos ya sabemos, pero no está de más repetirlo, que ¿cómo se contagia la COVID-19? Bueno, es una enfermedad que se contagia por un vector viral. Esto es, los virus, que se llaman SARS-CoV-2, es el nombre técnico que tienen que pasar de una persona infectada a otra que sea susceptible. Y la principal vía de contagio pues, es la saliva. Cuando hablamos, producimos un sinnúmero de gotitas que no podemos ver. Sobre todo cuando tosemos o estornudamos, generamos muchísimo más. Aquí hay una foto de un señor que estaba estornudando o tosiendo y le sacaron una foto con una iluminación que nos permite ver esa nube de gotas que habitualmente no vemos. Entonces, lo que tiene que pasar para que nos contagiemos es que alguna de esas gotas tiene que llegar hasta nuestras mucosas de la boca, de los ojos o de la nariz, o de plano que las inhalemos y se vayan hasta nuestros pulmones. Puede pasar que ese contacto no ocurra nada más por el flujo de aire, sino que cae en algún lugar que nosotros tocamos con las manos y después inconscientemente nos llevamos a los ojos, a la nariz o a lo que sea, y entonces nos infectamos. Entonces, de ahí tantas medidas que se han propuesto para evitar que nos pase eso, que no nos toquemos las manos, que nos las lavemos habitualmente con jabón, con agua, tiempo suficiente, de una manera correcta. Pero, por supuesto, también puede ocurrir que el contagio ocurra directamente porque las gotas caen en una andanada en nuestra cara o, y es lo que queremos discutir, si es posible que aunque esas gotas ya caigan al piso, permanezcan algunas otras en forma de aerosol. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la saliva que arrojamos? Pues lo que ocurre es que depende de la situación. Entonces, por ejemplo, aquí hay un dibujito que dice qué es lo que pasa cuando alguien tose. La gente, los científicos, los investigadores han medido como qué velocidad sale el flujo de aire cuando tosemos. Sale una velocidad pues como de 10 metros por segundo. 10 metros por segundo es la velocidad con la que corre un corredor olímpico, los 100 metros, más o menos. Entonces, a esa velocidad de corredor olímpico sale el aire. Y lo que pasa depende del tamaño de las gotas. Hay gotas grandes y hay gotas chicas. Las gotas grandes, por su peso, en su interacción con el aire, tienden a caer fácilmente. En cambio, las gotas chicas, por su peso y por su fuerza de flotación en el aire, esas no tienden a caer tan fácilmente. Lo que se sabe, y lo que vamos a discutir un poquito más adelante, es que las gotas más grandes viajan 1, máximo 2 metros, para cuando entonces tocan el piso. Entonces, ¡pum!, salen así como en tiro parabólico, y para unos 2 metros más adelante ya están en el suelo. Pero son las otras gotas, las gotas formadas por aerosol, las gotas muchísimo más chicas, las que, por sus características físicas que vamos a discutir, esas no se caen, sino quedan en el chorro, porque cuando exhalamos sale un chorro de aire, y en ese chorro de aire caliente, pues se quedan atrapadas las gotas y se pueden seguir en él. Y queremos saber qué se sabe, qué pasa con esas gotas, con esas pequeñas gotitas que se llama aerosol. Entonces necesitamos discutir qué son los aerosoles. Bueno, los aerosoles son una nube de partículas diminutas que están suspendidas en el aire. Ejemplos de aerosoles naturales, pues son las nubes que andan ahí volando. En este caso, hay un dibujito que tiene una foto compuesta, un día soleado, muy bonito, y otro día terrible, mucha contaminación. En el caso de los dos, hay aerosoles. En un caso, un aerosol natural, que son todas esas nubes ahí tan bonitas, y en el otro tenemos smog. Las dos cosas están formadas por diminutas partículas que pueden ser sólidas o pueden ser líquidas que se quedan suspendidas en el aire. Otros sitios donde podemos encontrar en contacto con aerosoles artificiales pues puede ser cuando esparcimos con un atomizador una nube de insecticida, por ejemplo,
o en algunos casos un perfume, también puede ser. Y eso es lo que vemos. Ese es el aerosol. La cuestión es, bueno, ¿y qué pasa cuando alguien que está infectado del virus SARS-CoV-2 exhala una nube con todas las gotas que van por ahí, grandes, y también el aerosol? Bueno, lo que pasa es que lo que se ha encontrado es que el aerosol queda suspendido en el aire y las gotas que acarrean los virus pueden quedarse ahí. Si lo hacen o no, esto ya discutiremos. Pero en principio, pues ahí van, se siguen. Exhalamos cientos de miles de partículas. Entonces la cuestión es, bueno, y de esas gotas, ¿cuántas llevan virus? ¿Qué tan lejos llegan en el aire? Y sobre todo, ¿qué tanto tiempo permanecen los virus ahí activos? Esas respuestas son muy difíciles de obtener. Hacer los experimentos necesarios para ello, pues uno, es técnicamente difícil y dos, es éticamente complicado, porque significaría, por ejemplo, que estamos tratando de hacer experimentos con un virus para el cual no tenemos un tratamiento efectivo. Entonces, es difícil por esa doble razón. Por un lado, es difícil poder hacerlos y en segundo lugar, incluso si los podemos hacer, tenemos que pensar muy bien si los queremos hacer, porque podemos poner en riesgo a las personas que participan en los experimentos. Sin embargo, lo que sí sabemos es que la física que controla el movimiento de esas partículas nos dice cosas bastante certeras sobre lo que podría pasar, lo que puede llegar a pasar y lo que no puede llegar a pasar. Y esas respuestas dependen pues, del tipo de virus. No es lo mismo un virus de la influenza, no es lo mismo un virus del sarampión, no es lo mismo un virus de la, ¿cómo se llama? De la varicela o el virus de SARS-CoV-2 que provoca la COVID-19. Entonces, depende del tipo de virus. Sabemos muy poco de lo que pasa con el SARS-CoV-2. Sabemos un poco más de lo que pasa con la otra familia de coronavirus del cual esta cosa es un miembro. Y sabemos mucho de otros tipos de virus. Depende muchísimo también de características físicas. Por ejemplo, ¿qué tanto tosiste? ¿Tenía usted tapada la boca con una mascarilla? Y también depende de las variables del ambiente. ¿Cuál es la temperatura del aire? ¿Qué tanta humedad hay en ese aire? ¿Y hay corrientes de aire? ¿Hay ventilación? Entonces, todas esas cosas están involucradas en saber qué va a pasar. Entonces, lo que queremos aquí es revisar como cuál es la física que está detrás de estas situaciones y ver qué podemos aprender de ello. Seguramente ustedes viendo los medios han visto que hay mucho debate sobre la importancia que puede tener los aerosoles o no. Principalmente, las medidas están orientadas a evitar que nos contagiemos por las gotas grandes que directamente caen como cascada cada vez que hablamos o tosemos. De ahí la importancia de seguir la sana distancia, mantenerse una distancia de 1 o 2 metros de las otras personas, de usar una mascarilla, de lavarnos las manos. Sin embargo, han ocurrido brotes de COVID-19 en algunos lugares donde esos factores no parecieran que explican completamente todo. Por ejemplo, han habido casos en donde ha habido personas que estaban viajando juntas adentro de un autobús y las personas pues se quedaron quietas en sus asientos la mayor parte del tiempo y no parece ser que la explicación es que haya habido un contacto cercano entre ellos, sino que estaban compartiendo el mismo aire. Y además estaban compartiendo el mismo aire que estaba siendo recirculado debido al aire acondicionado que no lo estaba cambiando por aire exterior. Entonces, en esos casos del autobús, en otros casos en donde había, por ejemplo, empleados de un centro de llamadas, de esos de llamadas telefónicas, todos los que estaban adentro de un piso tenían una alta probabilidad de contagiarse, pero los que estaban en pisos distintos no. Y a pesar de que no estaban, digamos, interactuando directamente las personas que estaban en una esquina de la sala con las personas que estaban en la otra esquina, de todas maneras, como estaban compartiendo el aire, parece ser que también hubo un gran brote de COVID ahí. Y entonces, lo que la Organización Mundial de la Salud ha dicho, bueno, ¿qué sabemos de la transmisión por aerosoles? Pues sabemos que hay casos, ha habido brotes donde pareciera que los aerosoles no se pueden descartar como el medio de transmisión, particularmente en lugares que son espacios cerrados e inadecuadamente ventilados, donde las personas infectadas pasan periodos largos de tiempo entre ellos. Ahora, ¿sabemos todas las respuestas? No, todavía falta hacer mucha investigación al respecto. ¿Se puede hacer fácilmente? No, es muy difícil, por esas razones que les digo, tanto técnicas como éticas. Entonces, todas esas gotas de las que estamos hablando, ¿pueden llevar un virus? ¿Son todas del mismo tamaño?
ahí también, debemos decirlo, se trata de pues, una distribución, ¿no? O sea, son como las mismas personas. Hay personas altas, hay personas bajas. Las gotas que exhalamos también vienen en una colección de tamaños muy distintos. Y entonces, en esta figura, en el lado izquierdo, lo que se ve es que una persona que exhala, pues exhale una nube de gotas de muchísimos tamaños distintos. Pues no hay una clara división de decir estas son gotas y estas son aerosoles. Es digamos que una línea divisoria que se impone técnicamente para facilitar el discurso. Entonces, para poder hablar y poder entendernos, decimos, bueno, las gotas que son como de 5 micras o más, donde una micra es la millonésima parte de un metro, si son de ese tamaño o más grandes, vamos a llamarles gotas. Y si son más chiquitas, les vamos a llamar aerosol. La razón técnica de hacer esa diferencia es que obedecen distintos tipos de mecanismos físicos que controlan su movimiento. Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero para poner en claro como de qué tamaño estamos hablando, aquí en esta escala hemos dibujado en una escala logarítmica, esto es donde realmente no están igualmente espaciadas las distancias, sino utilizando una cosa exponencial, vemos varios objetos. Vemos un diámetro de un cabello humano que está cerca de las 100 micras. Si nos imaginamos un cabello humano, aquí tenemos uno más o menos, pues imaginemos eso y agarremos algo que sea como 10 veces más chiquito y nos estaremos acercando al tamaño de una célula, como un eritrocito, los glóbulos rojos. El virus es de ese tamaño, no, es mucho más chico. Necesitamos otro factor de 10, o sea, 100 veces más pequeño que el diámetro de un camello humano, y nos estamos acercando al tamaño de las bacterias, como la Escherichia coli, que luego causa enormes problemas gastrointestinales. ¿De ese tamaño es el virus? No, es todavía más chiquito. Es como un factor de 10 veces todavía más chiquito. Entonces, los coronavirus que nos afectan son como del tamaño pues, de casi una décima de micra. O sea, un factor de 1000 veces más chiquito que el diámetro de un cabello humano. Y entonces, esos están justo ahí en la línea azul, en el intervalo de tamaños donde las gotas más pequeñas, donde puede caer un virus, sería un aerosol. Por supuesto que puede caber también las gotas más grandes, por eso nos preocupamos por ellas. Pero el virus es lo suficientemente pequeño como para que quepa en las gotas que forman el aerosol. ¿Qué tan seguros estamos acerca del movimiento que hacen las gotas y los aerosoles? Tenemos bastante certeza porque estas cosas se han estudiado por cientos de años. Entonces, para distinto tipo de gotas, y aquí están marcadas, uno tiene que utilizar distintos modelos de la física para describir su movimiento. Por ejemplo, si de veras estamos hablando de cosas chiquititas del tamaño de los virus, nos tenemos que forzar a estudiar estas cosas en la escala molecular. O sea, cuando uno ve un vaso de agua, pues ve agua y dice, pues, la tiro, la derramo y ya, ¿no? Pero no piensa que está hecho de diminutas moléculas. Sin embargo, en la escala en que los virus existen, el tipo de moléculas, el movimiento individual de las moléculas llega a ser un efecto. Y entonces tenemos que considerar algo que se llama el movimiento browniano, que afecta a los objetos de ese tamaño molecular. Y para describirlo se utilizan herramientas de la física llamadas cinética molecular, teoría cinética molecular. Si las gotas son un poco más grandes, cuando se mueven en el aire, entonces ya no necesitamos hacer la descripción en términos de moléculas individuales. Podemos utilizar algo que se llama mecánica del continuo, que en ingeniería y en muchas otras cosas como en la aviación, en la aerodinámica, se utilizan habitualmente. Por ejemplo, cuando hemos visto simulaciones de un coche y vemos que pasa el humo por arriba de él, o cuando vemos un avión que lo ven en túnel de viento, lo que están haciendo son pruebas de hidrodinámica de fluidos. Hay dos tipos de flujo que se consideran convencionalmente. Uno es el flujo laminar, que para el caso de gotitas relativamente pequeñas, es suficiente para describir su movimiento. Un ejemplo de flujo laminar es el que se observa cuando uno prende una vela y observa cómo se eleva el aire caliente desde la punta de la vela, que es la imagen que está aquí a la derecha. En esa pequeña zona donde la velocidad del flujo es relativamente pequeña, se observa un flujo regular, que se llama flujo laminar. Y ese tipo de descripción es la que se puede utilizar, la hidrodinámica de fluidos, para describir las gotas que están cerca de la frontera de ser aerosoles o no. Para las gotas más grandes, esas que tiramos y se van al suelo, para describirlas no es suficiente con utilizar las ecuaciones del flujo laminar.
Para describirlas tenemos que considerar el otro tipo de flujo hidrodinámico, que es el flujo turbulento. Y el ejemplo es el que sigue allí. Una vez que la velocidad del flujo sobrepasa cierto límite, ya no se mantiene coherente ese chorro, sino lo que hace es que se dispersa, le salen todo tipo de cabellos despeinados y se vuelve profundamente caótico. Y describir algo tan caótico es relativamente difícil de hacer si uno lo quiere hacer con detalle. Pero lo que se puede ver en esa imagen es que ese flujo turbulento hace algo que en promedio no es tan difícil de describir. Lo que hace es que forma una especie de cono que se expande con el tamaño, con la coordenada vertical. Eso es suficientemente bueno como para poder describir lo que le pasa en muchas circunstancias a las gotas que arrojamos. ¿Qué le pasa entonces a las gotas según su tamaño? Se ha estudiado esto por más de un siglo. En 1934, un científico que se llamaba William F. Wells estaba preocupado por la tuberculosis y empezó a estudiar qué es lo que pasaba con las gotas. El dibujo que realizó, la forma como lo estudió, es bastante lógica. Dijo, vamos a ver, cuando tenemos una gota grandota, a esa gota le pasan varias cosas. Como está ahí afuera y está caliente, una cosa que le puede pasar es que se evapore. Entonces, tengo que calcular cuánto tiempo le va a tomar a esta gota evaporarse. ¿Por qué? Porque si es una gota que se evapora muy rápido, no le va a dar tiempo de caer al suelo y contaminar el suelo. Se va a evaporar antes. Ahora, por otra parte, también tengo que calcular cuánto tiempo se va a tardar una gota de determinado tamaño para llegar al suelo. Y tengo que comparar las dos cosas. Si la gota se desvanece, se evapora antes de llegar al suelo, pues creo que no tendría que preocuparme por ella. Pero si la gota es suficientemente grande para que a medida que va cayendo y evaporándose todavía llega al suelo, entonces sí tendría que preocuparme por ello. Entonces, lo que está aquí es un dibujo, un poquito complicado por la forma como le dibujamos las cosas en 1934, pero lo que se ve es que del lado derecho dice una curva, hay una frontera, una especie como de parábola. Por debajo de esa parábola que tiene rayas horizontales, las gotas ya llegaron al suelo. Y del lado izquierdo hay una especie de línea que delimita las rayas verticales. Esa línea es el tiempo necesario para la evaporación. Entonces, lo que dice es, si yo me voy por el lado derecho, por la curva que es gris con rayas horizontales, ese es el tiempo en el que necesito para que las gotas lleguen al suelo. Si nos imaginamos que prolongamos esa curva se iría por abajo, ¿cómo se llama? Se saldría del cuadro y se iría todavía más abajo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que del lado izquierdo de la raya negra gruesa que está ahí, todas las gotas se evaporan en un tiempo que es menor que el tiempo que pegarían en el suelo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que esas gotas no debería preocuparme por ellas, decía Wells en 1934. Por el contrario, del lado derecho, las gotas se tardan mucho tiempo en evaporarse y todavía llegan líquidas cuando pegan en el suelo. Entonces, lo que dijo Wells es, bueno, lo que tenemos que preocuparnos son las gotas grandes. Esas gotas grandes sí llegan a pegarle al suelo. La cuestión es, bueno, sí le llegan a pegar al suelo, pero ¿qué tan lejos? Y Wells decía, bueno, de las otras gotas ni nos preocupemos, ¿no? Bueno, el problema es que esas gotas se quedan suspendidas como aerosol. ¿Qué queda? Pues queda algo como reseco, una mezcla de proteínas y virus y un poco de todo tipo de sales y demás cosas. Y la cuestión es, bueno, eso se queda suspendido ahí. ¿Qué pasa con ellos? Esas partículas de aerosol son extremadamente pequeñas. Entonces, necesitamos, déjenme volver a poner aquí esta película. Necesitamos considerar el aspecto molecular de las cosas. Cuando uno hace los cálculos, se sienta y calcula las cosas, lo que observa es que esas partículas tan pequeñas son tan chiquitas que están afectadas por el golpeteo individual de las moléculas. Es como si estuviéramos en un baile, ¿no? De esos modernos y alguien estuviera tratando de quedarse parado en un sitio, pero todos los demás que están bailando, haciendo el slam, le están pegando por todos lados. Debido a que eso es bastante aleatorio, sería muy raro que se cancelaran los empujones exactamente y que la cosa se quedara quieta. Lo más probable es que no sea uniforme. Entonces, de repente, en algún instante determinado, los empujones del lado derecho ganan y al siguiente instante los empujones de arriba ganan y luego los empujones del lado izquierdo ganan y lo que observamos es un movimiento caótico. Ese movimiento caótico se llama movimiento browniano. Y en las escalas macroscópicas que nosotros nos preocupamos, dan origen al fenómeno de la difusión.
Cuando nosotros dejamos caer un objeto en una solución, eventualmente esa cosa se difunde. Bajo diferentes circunstancias se puede deber al movimiento de agitación que hacemos o simplemente a un proceso de difusión molecular como este. Entonces, lo que está aquí ilustrado es que en un tiempo determinado por el proceso de difusión, esta cosa se va a mover de alguna manera. Lo que es interesante es que ese tiempo no crece, esa distancia no crece linealmente con el tiempo. No es como una bicicleta que va a velocidad constante y recorre el doble de distancia en el doble de tiempo. Esta cosa no hace así. Esta cosa va como la raíz cuadrada de t. Esa tabla que está aquí puesta muestra como qué distancia se difunde un objeto de distintos tamaños en un segundo o en una hora. Entonces, un objeto muy pequeño, de 10 nanómetros, se difunde una distancia como de 225 micras. En una hora, este objeto tan pequeño lograría difundirse aproximadamente 1.4 centímetros. No es mucho. ¿Qué pasa con las gotas más grandes? Pues algo que tuviera como que el tamaño parecido a un virus de 50 nanómetros o algo por el estilo, un tamaño de esos, recorrería aún una distancia más pequeña. Y una gota muy grande, como de una micra, pues prácticamente se queda quieta. Se queda en una centésima de centímetro. Entonces, ¿cuál es el mensaje de este análisis? El mensaje es que las gotas de aerosol por sí solas prácticamente no se mueven, se quedan quietas en el aire donde están suspendidas. Si se van a mover porque es el aire como flujo el que la está acarreando de un lado a otro. Sí, es como si tuviéramos a alguien que está metido en un río y en el río pues está ahí como que bailando y está jugando en todo, pero es la corriente del río el que realmente lo transporta. Porque su bailoteo browniano lo único que hace pues, es que se quede ahí unos pocos centímetros, pero como está embebido en la corriente del río, en el chorro de aire que exhalamos, es el chorro el que lo transporta. Pero no se va a caer, va a estar ahí bailando, pero pues, en una hora, una partícula de 10 nanómetros caería una distancia de 1 centímetro. Si estoy parado, pues en una hora pasan muchas cosas antes de que le ocurra eso a una partícula real. Bueno, entonces, lo que estuvimos aprendiendo en nuestra investigación bibliográfica, es importante que lo diga eso, todo lo que nosotros hemos presentado aquí no es algo que nosotros hayamos medido directamente. Lo que hicimos fue dedicarnos a buscar la información, sintetizarla, juzgar cuál nos parecía más sensata y lo que les presento es el resultado de ese análisis bibliográfico. Entonces, uno de los modelos que nos pareció más relevante era el modelo del chorro turbulento. Los científicos Xie, Li, Chuang, Hou y Seto, que son muchos, entonces les pusimos XLCHS a su modelo. Esos científicos lo que hicieron fue decir, bueno, si tiramos un montón de gotas, lo que sabemos es que las gotas grandes se caen del chorro de aire caliente turbulento y se van al piso. Entonces, eso es lo que está ilustrado del lado izquierdo. Pero las otras cosas, los aerosoles chiquitos, esos que se mueven por difusión y casi no se caen, esos que van arrastrados en la corriente del río, el chorro turbulento que exhalamos, esas, ¿qué les pasa? Bueno, su modelo es decir, bueno, yo no puedo calcular así con mucha definición cómo se mueven, pero lo que sí puedo ver es que se van moviendo como en un cono que se expande. Y la idea, esa idea de que están en un cono que se expande, es lo que está probado del lado derecho. Aquí hay distintas fotos que siguen el movimiento de muchas partículas durante un cierto tiempo, durante casi 4.5 segundos. Y entonces, lo que pasa es que podemos ver, algo pasó aquí, se desconectó, pero ya está otra vez. Lo que podemos ver es que las gotas que son pequeñas, que son las que están hasta arriba, son las que se mueven adentro del cono del aire en el chorro turbulento que se va expandiendo. En el lado izquierdo está la boca de la persona y lo que podemos ver es que a medida que se aleja de esa boca, ese chorro de aire turbulento se va expandiendo. Las gotas medianas, que son la foto que está en medio, se puede ver que al principio se mueven en el chorro de aire turbulento, pero eventualmente la gravedad les gana y entonces van cayendo. Dependiendo de su tamaño, unas caen más adelante y otras caen más atrás. La última imagen es para las gotas más grandes, las que tienen más que una micra. Y como pueden ver, esas prácticamente van cayendo todas, no se quedan mucho tiempo en el chorro turbulento. Esta secuencia de imágenes es para una situación como la que hablamos anteriormente, cuando alguien tose. Cuando tose, la velocidad de salida de ese chorro turbulento es de 10 metros por segundo.
ese no es el único caso posible. En el caso de la COVID-19, a la gente le da tos. Hay otras enfermedades donde no solo le da tos, le da por estornudar. ¿Qué pasa cuando la gente estornuda? Vamos a ver. Aquí está. Ese es el caso del estornudo. Cuando la gente estornuda, la velocidad es mucho más alta, como 5 veces más alta, como 50 metros por segundo. O sea, imagínense un corredor olímpico y multiplíquenlo por 5 su velocidad. Bueno, cuando eso pasa, lo que ocurre es que el jet, el chorro de aire turbulento, propulsa más lejos a las partículas de aerosol. Se pueden imaginar que también cuando la gente canta o grita con un gran volumen, las velocidades de salida son distintas. El mensaje es, mientras más grande sea la velocidad de salida del aire, mientras más estés perturbando el aire con el chorro turbulento, más lejos va a llegar esta nube de aerosol. Y también las otras, también las gotas grandes. En este caso, las gotas grandes se nota que alcanzan a llegar más lejos que cuando están, en el caso de la tos. Por ejemplo, aquí llegan hasta la marca de 60 y después llegan más lejos de la marca de 120. Entonces, el mensaje de todo este análisis de la mecánica de fluidos es que lo que ocurra con las gotas que exhalamos y con el aerosol que exhalamos depende profundamente de la velocidad de salida y pues, de la altura, ¿no?, de la persona a la que la tira. Así, en términos medios, lo que la gente ha visto es que cuando toses, la distancia hasta donde llegan las gotas grandes, esas son como de 1,5 metros. Entonces, pues cuando nos dicen, trata de mantener tu distancia y todo eso, pues es un consejo, pero no es así como que una garantía absoluta, ¿no? Mientras más lejos, mejor. Y si ves a alguien que está estornudando, pues más vale que te alejes un poquito más, tal vez hasta 6 metros. Por supuesto, se puede imaginar que todo esto se complica. ¿Y qué pasa si voy corriendo? ¿Qué pasa si voy en bicicleta? Todas estas cuestiones también se han examinado y el mensaje es, mientras más lejos estés, mejor. Mientras más lejos estés de la estela de partículas que estás dejando al correr, mejor. Bueno, entonces, puntos a recordar. El aerosol potencialmente puede quedarse suspendido en el aire o dispersarse. Eso ya depende de las condiciones del ambiente. No es lo mismo hacer una tos en un pequeño cuarto encerrado y quedarse ahí por 1 hora que hacerlo al aire libre, donde hay mucho viento que pasa y que hace que se mueva esta nube de aerosol y se disperse. Mientras más ventilación, pues es más fácil que ese aire finalmente sea acarreado lejos de nosotros y al medio ambiente. La cantidad de aire en la atmósfera es tan vasta que una vez que estamos afuera sería muy difícil. Se diluye tanto que estuviéramos en el mismo tipo de peligro que si nos quedamos adentro. Ahora, el problema es que nadie sabe a ciencia cierta cuántos virus se necesitan respirar para que nos enfermemos. Y además tampoco es posible que esa respuesta sea la misma para todas las personas. Seguramente dependerá de su edad, de su condición de salud, de la historia previa de su sistema inmune, dependerá de muchísimas cosas. Pero si nos preguntan por un valor típico, ni siquiera sabemos cuántos virus se necesitan para hacerlo. Si examinamos la literatura, habrá gente que dice que con 1 basta, sería muy raro. Hay otros que dicen que se necesita una cantidad de varias decenas de miles de virus. El problema es que es muy difícil determinarlo porque para hacerlo con precisión tendríamos deliberadamente que tratar de infectar a una persona y ver qué le pasa. Y eso como que no es muy ético. Entonces, cuando decimos que falta mucha investigación para precisar estas cosas, estamos hablando de cosas que tal vez ni siquiera se puedan hacer como un experimento normal. Tal vez lo que tenemos que hacer es estar muy listos de lo que ocurre a nuestro alrededor e encontrar situaciones en donde, aunque nadie las planeó, nos permiten discriminar por tipos distintos de infección y nos permiten discriminar por cuál es la carga viral que le tocó a cada quien. Esos a veces se llaman experimentos naturales. Nadie los planeó, nadie quiso participar en ellos, pero ya ocurrieron y los podemos utilizar para aprender algo sobre el tema que nos interesa. Entonces, el mensaje es, todas las medidas que nos dicen que sigamos están apoyadas por una componente científica muy fuerte.
lo que sabemos sobre el movimiento de los fluidos, lo que hemos aprendido en 100 años, también desde los últimos meses que la gente ha estado investigando cosas sobre la pandemia, nos llevan a pensar que es realmente muy importante seguir todas estas indicaciones. Lavarse las manos frecuentemente, cubrirse la boca al toser o al estornudar, usar un cubrebocas apropiadamente, y por apropiadamente quiero decir hay que tapar y sellar bien la parte del cubrebocas que cubre la nariz y la boca y la barbilla. No se vale usarlo por aquí abajo, no se vale ponerlo acá arriba. Mantener una distancia de al menos 1 metro y mientras más metros más con otras personas. Evitarse tocar los ojos, la nariz, la boca. Ventilar las habitaciones y los lugares concurridos y, por supuesto, tomárselo en serio y solicitar la atención médica a tiempo si se presentan síntomas de esta enfermedad. Ahora entro en la fase final de mi presentación. Esto que hemos estado comentando es información científica que ha sido estudiada hasta cierto punto. Pero a medida que aparezca más información, esta información tiene que actualizarse, tiene que volverse a tomarse críticamente y ver que todavía seguimos pensando que es correcto y que no. Entonces, como que necesitamos fuentes que nos ayuden a aprender cada día, cada cierto número de semanas, en qué estado está la información que poseemos. Seguramente ustedes han oído que en algunas circunstancias aparece de repente un cierto consejo y luego desaparece, ¿no?, de la internet, porque todavía no se ponen de acuerdo, porque todavía no está claro. Entonces va a ser importante seguir aprendiendo sobre la marcha a medida que aparezca nueva información. Aquí en esta página de la presentación, y eventualmente es probable que les pueda compartir esta información de manera por escrita, en algún enlace que se pueda publicar en Facebook, pues están algunas fuentes que a nosotros nos ha servido para seguir las cosas. Por ejemplo, uno muy claro es la Organización Mundial de la Salud, incluso cómo y cuándo usar mascarillas. Por supuesto, los gobiernos locales, en el caso en que yo vivo en la Ciudad de México, pues me toca el gobierno de la Ciudad de México, pero también otros organismos de otros países que están bastante bien acreditados. Como por ejemplo, pese a todas las críticas que pueda haber, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos también publica información y lo hace en español y en inglés. Entonces también podemos acceder a eso y es gratis. Y algo que también ha ocurrido es que cierto tipo de editoriales científicas que normalmente cobran cuotas por acceder a los contenidos que se publican de investigación científica, para el caso de la pandemia han bajado sus barreras. No hay que pagar para ver los artículos que están relacionados con la pandemia. Uno muy famoso es la editorial Nature, Springer, que han hecho disponibles una serie de artículos científicos. Conforme van saliendo, ustedes pueden consultarlos ahí y aquí están los enlaces a eso. También es posible consultar otras cosas. Por ejemplo, los diarios, unos que pueden ser importantes, pueden ser el de España, del país, ese es uno muy bueno. De hecho, varias de las imágenes que yo les presento aquí las obtuve de un artículo muy bueno de Salas y Zafra, donde discute precisamente estos casos de las personas que se contagiaron en un autobús, en un restaurante, cosas así. También hay videos que se publican para explicar cómo mejorar las mascarillas que utilizamos para protegernos. Hay uno muy bueno que se publicó en National Public Radio, que está dado por esta persona, María Godoy, donde explica cuáles son los cubrebocas que funcionarían mejor, que si conviene que sean de muchas capas, qué tipo de tela, e incluso un consejo muy bueno es que se puede cortar una media de nylon, se puede poner como un anillo de nylon encima de la máscara y eso hace que el sello de la máscara sea mucho mejor y eso detiene la exhalación de partículas hacia la atmósfera. Si quieren ver algo más técnico, también está este artículo de Scientific Reports que dice cuál es la eficiencia relativa de los distintos tipos de mascarillas para evitar la salida de estas emisiones. Y algo que acaba de pasar, que está ocurriendo hace unos cuantos días, el 25 de septiembre, es que científicos en el Reino Unido están haciendo la confirmación experimental de suspender con una máquina pequeñas partículas de aerosol, el cual va a llevar adentro virus SARS-CoV-2 real, y van a mantenerlo suspendido allí en el aire de manera controlada y cada cierto tiempo van a tomar muestras para saber cuánto tiempo logra vivir en el sentido de permanecer activo y capaz de infectar a alguien más, los virus del SARS-CoV-2.
Entonces ese experimento empezó hace apenas unos días, pero a lo largo de las semanas van a tener resultados y entonces tendremos una manera experimental de saber, bueno, qué pasa con esos aerosoles según el tamaño, según las condiciones de ambiente, temperatura, radiación ultravioleta. Es algo muy, muy interesante que creo que vale la pena seguir. Y estoy aquí ya tratando de compensar un poquito de tiempo. Solamente me falta decir, de nuevo, que les agradezco su atención, que los doctores Fernando del Río, Silvia Hidalgo, Pedro Díaz y Rodrigo Sánchez, les agradecemos mucho el interés por lo que hemos estado haciendo. Ahí están los enlaces para ver las versiones por escrito de hace unos meses, pero en su mayoría se mantienen muchas cosas sobre lo que hemos platicado aquí. Y con esto, pues termino mi presentación y trataré de responder las preguntas que puedan haber por ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Orlando Guzmán por esta magnífica charla, muy ilustradora, doctor. Tenemos ya algunos comentarios. Pame, ¿quieres que los A ver, vayamos comentando? Algunas preguntas. ¿Puedo dar, a ver, si mire, quieres. adelante, Pame. No, si quieres, adelante. Voy diciendo, Que no los bueno, está encuentro. Raúl Hernández, gracias Raúl por vernos y escucharnos. Él pregunta, ¿qué papel tiene un tapete sanitizante? No está justificado su uso de acuerdo al mecanismo de infección del SARS-CoV-2. Pero solo te Buena pregunta. Uno tendería a pensar que lo que se necesita saber es por cuánto tiempo puede un virus permanecer activo en una superficie, ¿no? Como por ejemplo el concreto o las suelas de los zapatos. Si uno pudiera medir cuánto tiempo permanece el virus en esas superficies, podría decir, bueno, pues el riesgo que corro si camino por donde haya estado infectado, cayendo gotitas esas, y luego las meto en mi casa y luego hago algo con el piso y me lo llevo a la boca, pues sería la manera de saberlo. Ahora, se han hecho mediciones respecto del tiempo que vive el virus en ciertas superficies. No es el mismo tiempo cortito el que alcanza a vivir sobre un metal como el cobre, como el tiempo un poco más largo sobre el que alcanza a vivir en una superficie como papel o cartón, que es unas cuantas horas, o el tiempo que alcanza a vivir en un plástico, que puede ser mucho tiempo, hasta 3 días. Entonces, como que el mensaje es, si usted quiere desinfectar las superficies en los que está en contacto, el piso, su suelo, el lugar donde trabaja, es una buena idea. En general es una buena idea porque de esa manera pues ni siquiera nos vamos a infectar del SARS-CoV-2 o de otras cosas. Entonces, el poner tapetes sanitizantes, pues a lo mejor es superfluo, pero si usted lo quiere hacer, no es una mala idea, o sea, va a estar más tranquilo todo el mundo. Pero tal vez sea mejor idea, pues ir, pues mantenga su casa más o menos limpia, pásele lo que habitualmente, con la que habitualmente limpia, hágalo frecuentemente. Si tiene niños en la casa, a lo mejor es todavía una mejor razón para hacerlo, ¿no? Y no solamente por el SARS-CoV-2, sino por todo tipo de cosas que llevamos en los zapatos. Y pues a lo mejor es tiempo de aprender lo que otras culturas hacen, ¿no? Que en Asia, por ejemplo, las personas cuando llegan a su casa se quitan los zapatos y entran y se cambian el calzado, o de plano van descalzas o en calcetines. Si me preguntan qué hago yo, pues desde hace mucho tiempo en mi casa cuando llegamos nos quitamos los zapatos y nos ponemos otro calzado y ya está, ¿no? Y los zapatos que tenemos pues los ponemos en otro lugar donde esperamos unas horas y ya, ¿no? Con eso suficiente, sentimos nosotros. Pero hacerlo como regla es difícil medirlo, ¿no? O sea, es difícil saberlo. ¿Qué pienso yo? Pues yo pienso que es poco probable que una persona entre en contacto con el virus de esa manera, pero a lo mejor todo el mundo está más tranquilo, ¿no? Por ejemplo, en lugares comunes donde la gente no sabe qué ha hecho los demás, pues a lo mejor, digo, en el peor de los casos, lo único que estamos haciendo es mojarnos los pies, pero no está de mal. También es una forma de mostrar respeto, ¿no? Por otras personas. Es decir, bueno, si me piden que lo haga, pues lo hago y ya está. Muy bien. Sí. Antonio Nieto pregunta, dice, buenas tardes, ¿a qué temperatura se evaporan las gotas grandes y chicas en el ambiente?
Ok, no solamente es un factor de la temperatura. Mientras más alta sea la temperatura, se evaporan más rápido, pero también depende de las condiciones de humedad. Por ejemplo, o sea, en un día que hay mucha humedad, las gotas se evaporan lentamente. En un día muy seco, se evaporan mucho más rápidamente. ¿Qué es lo que nos pasa también cuando vamos a distintas zonas del país? O sea, en algunas zonas del país donde la humedad relativa es muy alta, sudar es muy difícil y nos sentimos todos así mojados y pegajosos. Y en otros lados el calor es seco, dice la gente, ¿no? Y entonces uno suda y se enfría y pues ya no pasa nada más. Entonces, mientras más caliente se tarda menos tiempo en evaporarse, pero no solamente depende de la temperatura, también depende de la humedad relativa. Hay otra pregunta. Dice Maru Sánchez, ¿recomienda desinfectar las monedas y billetes? Otra vez, hay que considerar que el dinero es una cosa que pasa de mano en mano y por lo tanto, por lo que hemos estado hablando, si una persona que estuvo infectada ¿cómo se llama?, logra hablar o algo así y le caen las monedas, esas monedas van a llevar la infección a nosotros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues considerar eso. O sea, decir, no podemos verlas, no podemos probar que hay virus ahí, sino considerar que es posible que esas cosas hayan sido tocadas por alguien que estaba infectado. ¿Cómo se pueden desinfectar? Creo que hay algunos manuales de cómo desinfectar las monedas. Las monedas no tienen mucha bronca, o sea, se pueden limpiar con casi cualquier cosa y no le va a pasar nada al metal. Pero si usted quiere un billete de 500 pesos al que le tiene mucho aprecio, entonces ese sí, ¿no? Hay ciertas recomendaciones, creo que el Banco de México dio de cómo limpiarlos, y, sí, con ciertos cuidados, porque no son realmente de papel, son de un material medio polimérico, entonces se limpian de cierta manera y ya está. Y lo que decía, o sea, también es una cuestión de tiempo. Si no tiene usted prisa por usar esas monedas, pues con que las meta en un botecito de vidrio y se olvide de ellas por unas horas, a lo mejor ya se murió el virus. O si son cosas como papel, pues a lo mejor la mete en ese botecito abierto al aire para que tenga chance de secarse y evaporarse. Y pues lo deja ahí 2 o 3 días. A lo mejor ya tiene ahí su cochinito y pues después de 2 o 3 días ya le pierde el amor al billete de 500 pesos y se lo gasta, ¿no? En otra cosa. Entonces, ¿conviene o no conviene? Pues sí, si usted puede hacerlo está bien, no está mal, pero hay otras maneras, ¿no? O sea, tengo ahí mi colección ¿cómo se llama? De botecitos, lunes, martes, miércoles, viernes, y entonces lo hago así, ¿no? Pero sí, potencialmente las monedas serían un vector fácil donde no tenemos idea de quién las tocó, hay que tomarlo con precaución. Mientras no nos toquemos la cara, los ojos, la boca, la nariz, no hay problema, ¿no? Esa es otra. O sea, si vamos a entrar en contacto con el dinero, pues una vez que terminamos de usarlo, hay que lavarse las manos inmediatamente, ¿no? Es una medida universal. Realmente, la invención del jabón es una de las cosas más importantes que ha hecho la humanidad. Y en esta pandemia, lo han dicho mucha gente, hay que regresar a lo básico. Las medidas de higiene son muy claras. Lávese las manos, hágalo por largo tiempo, use jabón, use agua caliente, no se toque la cara. Eso es lo que hay que hacer. Y Doctor, entonces, sí, Pame, adelante. entonces, doctor, ¿los aerosoles son recomendables o no son recomendables? A ver, esa no la entendí. O sea, los aerosoles son un objeto natural. Nosotros generamos aerosoles de muchas maneras. Un ejemplo es cuando hablamos. Usamos aerosoles para otras cosas, ¿no? Para pintar, para poner insecticida y esas cosas. Entonces, me gustaría entender un poco más en qué sentido son recomendables o no. Estos aerosoles que venden actualmente para desinfectar el ambiente y todo esto, ¿son recomendables? Pues, digamos que tenemos una casa muy ventilada. Si tenemos una casa muy ventilada, ponemos el aerosol y se va a salir. Entonces, pues, ok, pues ya salió, ¿no? Pero también salió el virus que estábamos ahí tratando de evitar. Como que esos aerosoles desinfectantes no parece ser como que la mejor solución. Como que la mejor solución es concentrarse en que las superficies con las que entremos en contacto habitualmente estén limpias. Entonces hay que limpiarlas, desinfectarlas como se hace habitualmente con agua, jabón y todas esas cosas, que nuestras manos estén limpias y en la medida que lo podemos hacer, pues no limitar la cantidad de aerosoles que nosotros mismos estamos echando a los objetos. Y esa es una de las razones para las cuales usar una mascarilla. Entonces, cuando usamos una mascarilla, limitamos la cantidad de aerosoles que van por allí y por lo tanto las cosas que tendríamos que limpiar. No es que por usar mascarillas dejemos de lavarnos las manos o de limpiar las superficies. Es solo que disminuye la probabilidad de que haya algo por ahí que tengamos que limpiar.
Y también las mascarillas, en cierta medida, también podrían limitar la cantidad de partículas virales con las que entramos en contacto. No es que todo mundo vayamos a usar una de esas mascarillas súper buenas que debemos dejar para el uso del personal médico, pero también tienen su utilidad las mascarillas de uso casero que nosotros tenemos, ¿no?, a nuestra disposición. Doctor, Emanuel Calderón le pregunta si su equipo ha hecho simulaciones sobre la efectividad de las medidas de distancia social. No, no hemos hecho mediciones de las medidas de distancia social. Básicamente hicimos una investigación bibliográfica. Fue muy, muy intensa porque estábamos siguiendo las cosas con una precisión casi de días. O sea, normalmente cuando uno hace trabajos en ciencia, pues hace citas y pone en qué año está bien, ¿no? Pero mientras estábamos analizando la información que estaba en conflicto unas con otras, teníamos que usar precisión de días. O sea, si yo leí un artículo, sí, pero ¿qué día salió, no? No, es que ahí dice que pasó esto, pero ese fue el día antes de que saliera este otro que dice otra cosa. Entonces teníamos que usar mucha precisión. Hacer los experimentos con las gotas es posible, pero requieren ciertos instrumentos como tipos de iluminación, tipos de cámaras ultra rápidas y cosas así, que en medio de una pandemia son difíciles de importar, ¿no? Y entonces más bien dependemos de colaboraciones, dependemos de acceso a las instalaciones, que ahorita estamos en la UAM muy, muy dificultados en usar. O sea, no podemos entrar a los laboratorios, no podemos entrar en masa, ¿no? Tendrá que entrar una persona y hacer algo y demás. Entonces, no hemos podido hacer esos experimentos, no hemos hecho simulaciones. Las simulaciones también demandan cierto tipo de software. No es tan sencillo hacerlas. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Han habido otros grupos que lo están haciendo en el mundo y han avanzado mucho, ¿no? Entonces, hay incluso un caso de una computadora de alta funcionalidad, de alto desempeño en Japón, que propuso una convocatoria para proyectos de investigación. La computadora todavía no está completamente terminada, es como la Estrella de la Muerte 2, pero de todas maneras es funcional. Entonces lograron hacer funcionar parte de la computadora y hacer unos cálculos rápidos en donde demuestran que ciertos tipos de telas y de mascarillas son más eficientes que otras. Entonces eso sí se ha hecho. Nosotros, nuestro grupo no lo ha podido hacer, pero eso no quiere decir que los demás no lo hayan hecho. Pame, ¿tienes otra pregunta o aquí Sí, aquí hay otra pregunta de Fernando Vélez. Dice, ¿es recomendable la utilización de purificadores de aire en el hogar para la prevención y transmisión de COVID? Por purificador de aire me imagino que estás pensando en una de esas máquinas que tienen un filtro y hacen pasar el aire a través del filtro y después lo expulsan por el otro lado. Esos filtros son útiles, son bastante útiles. Ni siquiera necesitan ser unos filtros extraordinarios. No se trata de filtrar un virus. Como hemos dicho, originalmente las gotas que van en el aire tienden a secarse. Las condiciones en que estamos adentro de una casa, ese tiempo no es tan cortito. Y lo que pasa entonces es que estos filtros pueden agarrar las gotas antes de que se terminen de evaporar y filtrarlas, a pesar de que no están hechos para filtrar cosas del tamaño de un virus, sí están hechos para filtrar partículas mucho más grandes, una micra y más. Entonces, esos filtros sí son útiles. De hecho, se ha recomendado en algunos lados, por ejemplo, que en las escuelas, en cada salón, pongan un filtro de esos. Son caros, no son hiper baratos, pero es muchísimo más barato que hacer una instalación ¿cómo se llama?, de aire acondicionado central. Entonces, sí, hay cierta evidencia que son útiles, no son muy caros y no tienen que ser muy complicados. O sea, no necesitan que produzca ozono, no necesitan que produzcan iones libres, nada más necesita un filtro, de esos que se llaman de la EPA, creo que es HEPA, de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, algo así. Y con eso es suficiente, no se necesita gran cosa. Ok. Muy bien, gracias, doctor. Iván JPG dice, buenas tardes, doctor. He leído que el contagio se genera por el contacto de los virus con las mucosas, como las presentes en los ojos y la nariz. ¿El contagio también se puede dar mediante el contacto con una herida abierta, por ejemplo? Potencialmente sí. ¿Cómo se llama? El virus es capaz de moverse en los fluidos. Si alguien entrara en contacto con el virus en una herida, digamos que la tienes abierta y alguien te tose encima, es potencialmente posible que el virus entrara. ¿Qué tanto virus va a entrar? Es difícil de determinar. O sea,
a qué tanta carga viral podría penetrar por una herida chiquita, es difícil de saber, ¿no? Posible sí es. Probable es difícil de evaluar. Si lo puedes evitar, pues evítalo. Lávate, límpiate y así puede ser. Entonces, lo malo es que yo no soy médico, ¿no? Soy físico. Entonces, y además soy termodinámico. Eso quiere decir que tiendo a pensar en ciertas leyes como diciendo cosas son imposibles y otras cosas que son posibles, pero falta investigar más. Entonces, yo diría en tu pregunta de que es posible, sí, sí es posible. ¿Es probable? ¿Es altamente probable? ¿Es común? No lo sé. Necesitamos preguntarle a un epidemiólogo, a un médico, pero en principio sí es posible. ¿Tienes otra pregunta, Pame? Me parece que son todas, Lili. No hay. Son todas, ¿verdad? Sí, son todas. Muy bien, pues ya no tenemos más preguntas, así es que no nos queda más que agradecerle al doctor Orlando Guzmán por haber participado en esta primera charla de este trimestre, Sábados en la Ciencia. Así es que a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, a través de la Coordinación de Extensión Universitaria, de la Oficina de Divulgación y del Centro Cultural Casa de las Bombas, le damos las gracias, doctor, y a ustedes también por seguirnos, por escucharnos. Y Pame, tenemos otra plática dentro de 8 días a través del Facebook de Casa de las Bombas. Exactamente, los esperamos este próximo sábado, igual a las 12 del día, pero también les recuerdo que vamos a empezar el próximo jueves a las 4 de la tarde con nuestro programa Jueves en la Ciencia Niña. Los esperamos y los esperamos a las 4 en punto a través de las páginas de Facebook de Casa de las Bombas y Feria de Ciencias. Doctor Orlando, pues muchísimas gracias. Lili, gracias por traernos estos temas tan interesantes y también gracias a todos nuestros seguidores.